objetos inertes, ¿ya? Son trozos de trapo, pedazos de plástico, cartón, madera, cartulina, madera, cualquier cosa, cualquier cachureo, se convierte en un personaje. Y ese cachureo que nosotros agarramos, tenemos que transformarlo en un objeto animado. Y no tiene que ser un muñeco. Nosotros ayer trabajamos con el tetulojote, que son 2 guantes y 2 elásticos, más 2 pelotitas. Y eso se transforma en un personaje creíble, porque es un bicharraco, un tetulojote, o bien, lo que recién comentaba el Jean-Pierre, que el que más me sorprende a mí de todos los títeres que tenemos, porque nosotros nos sorprendemos, no es que yo lo construí, no, era un objeto que me estaba pidiendo el alma, ¿ya? Nosotros le otorgamos el alma y se me va. ¿Cómo? Esa cosa que tiene espuma, tiene tela, tiene lana, puede representar a un personaje que es un gay. Y todo el mundo lo ve y dice es un gay, ¿ya? Y los mismos gays se vuelven locos al ver que eso lo representa a él. O bien, ese gay representa una serie de personajes marginales que van mucho más allá del gay. Por ejemplo, en la calle, cuando lo hacemos en la calle, la gente que vive en la calle, o gente que tiene alguna deformidad, entre comillas, para todos nosotros que nos creemos normales, que sé yo, un jorobado, un gordo mórbido, o un tipo muy delgado, se siente muy representado porque como la sociedad lo rechaza y se da cuenta que ese es un personaje rechazado, se siente identificado con él. Entonces, qué locura que nosotros sabemos de lo que está metido a eso, que es un pedazo de tela, un trapo, que son ni siquiera espumas compradas, son colchones reciclados. ¿Ya? Porque trabajamos con colchones reciclados generalmente. Tenga esa ánima, esa alma, ¿ya? Que nosotros solamente se la prestamos, se la inventamos, pero él se apropia de eso y queda armando todo este personaje, toda esta situación maravillosa, que es muy rara, que es mágica, ¿ya? Entonces, ayer estuvimos hablando de lo que es la animación, cómo nosotros podemos entregarle el ánima. Yo les voy a mandar un librito que se llama... El títere es una herramienta para el educador, ¿ya? Que mediante esto ustedes van a encontrar todos estos temas, cómo construir el alma, o sea, cómo construir el personaje en su aspecto físico, en su aspecto social y en su aspecto psicológico. Con esos 3 elementos, con una serie de preguntas: quién es, cómo se llama, dónde vive, cuál es su posición social. Cuando nosotros, mientras estamos armando ese títere, cuando tú estás pariendo, siempre estás pensando en tu bebé, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a ser? Entonces, tú ya tienes la imagen. Resulta o no idéntico, da lo mismo, pero tú ya te armas la imagen. Y esa imagen que nosotros vamos armando con el títere es lo que le va dando el alma, el ánima a este personaje. Esa alma, cuando está construida de manera precisa, es cuando el títere se le escapa de las manos a uno y todo el mundo se convence. Si yo agarro un personaje y los amarreo o lo manipulo, no voy a convencer al público, tal vez lo voy a hacer reír un rato, pero no lo voy a convencer que ese personaje tiene vida. Entonces, depende de esa construcción, de cómo uno se disocia de esa realidad, es cuando uno realmente logra animarlo, ¿ya? Parece que es complicado, pero no, es muy sencillo. Lo que pasa es que no tenemos a veces la herramienta, los titiriteros, para poder manejarlo. Nosotros al principio, cuando hacíamos títeres, hacíamos unos desastres espantosos de títeres, una cosa horrible, que los niños se separaban y se iban, porque nosotros no somos talentosos, somos trabajadores a morirse, pero de talento no tenemos nada, nada. Las primeras funciones los niños se paraban y se iban y decían, aburrido, era desesperante, porque no podíamos, a mí me da vergüenza cobrar las funciones primeras, porque, ¿o no? ¿Y cómo lo voy a cobrar si los cabros chicos? Esta fundamentación que nosotros hemos hecho, maravilloso, pero cada cual la tiene que adaptar a su realidad y a sus necesidades. Mucha gente la ha adaptado y han sacado cosas mejores que nosotros a partir de lo que nosotros hemos enseñado, pero no significa que hay que hacerlo estrictamente así. Es una sugerencia. Puede ser otra cosa. La diferencia... Si es un payaso, nació payaso y morirá payaso. Esa es la gran diferencia entre el teatro y el títere. El actor puede encarnar distintos personajes, él lo encarna dentro de él. En
cambio el titiritero tiene un objeto que representa ese personaje. Y ese personaje siempre es el mismo. Si yo construyo una bruja, esa bruja va a ser siempre la bruja. O niño y vamos. O un niño. En cambio la actriz puede ser la bruja, puede ser la prostituta, la monja, da lo mismo, se lo hace todo. El títere no, nace para ser ese personaje y muere siendo ese personaje. ¿Ya? Esa es la tremenda diferencia entre el actor. El actor ocupa su cuerpo para encarnar. Nosotros la energía la tenemos que mandar a ese objeto. Ese objeto es el que tiene que estar vivo y el que tiene que moverse, vivir, palpitar, etc. Y todos los títeres tienen un ritmo y tienen, aunque no lo que la tontería que decir, pero tienen un corazoncito. Nosotros, por ejemplo, cuando animamos a un títere entre los dos, es que tenemos que sentir ese corazoncito, ese ritmo, para que salga lógico. La Rosy, por ejemplo, ya empieza con los 2 con 1, el Benjamín también. ¿Cómo lo hacemos para que una mano no salga para allá y la cabeza para allá y lo destruyamos? Porque como lo estamos manipulando. Y es porque hay un ritmo. Y de repente encontramos ese ritmo. Y ese ritmo, que es el corazoncito que tiene, y que lo da también el tema que está cantando, es el que nos permite poder trabajar los dos al mismo tiempo con un mismo muñeco. ¿Ya? Encontrar ese ritmo. Y con ese ritmo ya estamos fácil porque ya es muy difícil, ¿sí? Porque el títere de repente adquiere movimientos nuevos. ¿Ya? Y de repente, claro, lo que te decía, de repente uno mira y, está haciendo algo que no está pensando. Y el títere es el que está desarrollando y a Elena le pasa lo mismo en el mismo momento. Entonces, eso es la construcción para darle la animación al muñeco. La importancia de las cosas. Cuando hay dictadura, lo primero que hace la dictadura es borrar el pasado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras tú no tienes pasado, no estás consciente de tu actualidad y no te proyectas al futuro. Las dictaduras cercenan y modifican la historia para poder manipular a la gente. Entonces la historia pasa a ser absolutamente prescindible y ellos inventan una nueva historia. Nosotros que somos viejos conocemos la historia pre-Pinochet y la historia post-Pinochet. Y se inventó una historia nueva, absolutamente. Sí, pero revisando la historia, todas las dictaduras. Todas las dictaduras, pero bueno, hablemos de la nuestra porque es la que más conocemos. Claro, es la que conocemos. Por eso que también entendemos las otras dictaduras. Claro. Las del Ejército Rojo, que fue horrible. También, ¿cierto? ¿no? Entonces siempre hay una intervención de esa historia. Al mundo. Cuando uno conoce la historia, es decir, conoce el pasado, se puede proyectar al futuro. Cuando nosotros conocemos el pasado de ese títere, de dónde viene, cómo es, por qué, vamos a saber por qué reacciona de una manera determinada. ¿Se entiende? ¿Cierto? La relación entre la creación del personaje y lo que es la historia. Sin pasado no hay presente ni hay futuro. Y eso es así de claro. Una persona que se le borra el pasado no va a tener nunca una proyección futura. Y una de las cosas para entender el problema de la drogadicción es saber que esos chicos que caen en la droga, ninguno de ellos tiene pasado. Ni tiene proyección. O sea, no se pueden proyectar al futuro. El títere, a diferencia del teatro, o el teatro tradicional nunca tiene que responder a algún interrogante del público. En cambio, el títere siempre está siendo cuestionado, generalmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan ayer que había una intervención de gente que uno tiene que responder. ¿Ya? Entonces, tienes que conocer el pasado para que el que responda sea el personaje ese, y no el titiritero, el animador o el manipulador en el fondo. Cuando el títere tiene el ánima instalada, siempre va a ser el títere el que responde. Por ejemplo, si yo puedo tener dos personajes, una prostituta y una monja, ¿ya? Ante una provocación o ante una manifestación del público responden absolutamente distinto. Yo tengo que saber cómo responder o darle el ánima para que ellos respondan a través de ese personaje. Por eso es importante el pasado, por eso es importante saber quién es, cómo es, qué es lo que hace, cuáles son sus intereses. Y hay una serie de preguntas que están en el libro que les vamos a mandar por mail, en las cuales tú puedes interpretar lo que dice el títere. Pero eso es aún el presente del títere. No. Es lo que es sobre su En el momento en que yo te hago una pregunta, o le hago una pregunta al títere, estoy proyectándolo al futuro, porque yo no sé cuál es la respuesta. O sea, el presente es el hoy. Cuando yo te hago una pregunta, desarrolla la pregunta, tienes que responder en el futuro. Es que, perdón. El futuro inmediato. El títere, el personaje,
crece, pero como siempre. Digamos que se mantiene en el tiempo. Si es un niño, se va a mantener siempre en el tiempo. No va a envejecer. No envejece. Puede que vaya adquiriendo conocimiento, puede que te hable de matemáticas. Va madurando también. Claro, de Va madurando el repente te habla de personaje. cosas que te sorprenden. Pero es un niño siempre. O un payaso puede que en algún momento diga alguna cosa dolorosa de su vida y llore. Pero es el payaso, no envejece ni se... Hay una... Ay, o que se va a morir, porque hay títeres que avisan que se van a ir. Sí. Ya no van a ir más al escenario, no van a salir más porque ya se acabó. Se deterioraron ya. Se deterioraron, o sea, ya todo los como titiriteros no van a personaje. trabajar más con él. Hay otras obras, se van a ir a la maleta. ¡Ah, mira! Eso resultó, entonces ya, démosle con este. Increíble. Y vamos, y va creciendo. Y después finalmente, o sea, cuando ya está tan redondito y uno se envicia, ese es el problema, cuando uno ya tiene tan redondito todos los personajes con ese cuento, le da ese cuento, y cuando te toca estrenar otro, ay, qué miedo, qué terror, porque no está tan redondito como este que tienes y te resulta siempre, este siempre va a resultar porque uno ya lo tiene requete manejado. En las cuales aplicamos la siguiente metodología. Presentamos un títere que era neutro, que no tenía nombre, no tenía nada, no tenía ninguna realidad. Entonces ellos empezaron poniéndole el nombre, le pusieron Víctor, no era Víctor, era Víctor. Pero estaba hecho ¿Ya? más o menos a propósito, porque Sí. tenía una gorrita, Tenía la gorrita más o menos de una ellos, gorrita le de pusieron la esa edad y le pulsera. empezaron a inventar ellos la historia a través de algunas claves que le íbamos dando cómo inventar la historia. Y ese personaje todas las semanas iba siendo modificado, o sea, qué es lo que hace, qué estudia, qué sé yo, ya, perfecto, vamos a crear un conflicto que tenga para mañana, o para la próxima semana. Tiene que encontrar trabajo, decía uno, perfecto, la tarea es ver cuál va a ser el trabajo que tiene la próxima semana. Entonces todos empezaron a tirar ideas, y alguien dijo, es cuidador de auto, perfecto, y a todos les gustó esa idea, que sea el cuidador de auto, que sea el trapito que le dicen en Argentina, aquí no, los cuidadores, no sé cómo le dicen acá, pero cuidadores, ¿ya? Entonces, a la otra semana encontré una novia, estaba pololeando. A la otra semana la dejó embarazada. El conflicto, ¿qué hace ahora que va a ser padre? Y ahí lo raro es que, y lo comentábamos ayer, que la solución Tenía que más ellos o menos la encontraron- edad de ellos, Claro. 16, 15, 16. Y- ¿Esto fue entonces por sesiones? por sesiones, Ya, y claro. iba evolucionando, iba Iba cambiando evolucionando. la historia. Pero ellos eran los creadores de la historia, entonces manipulamos al Víctor, y el Víctor diciendo, oye, pero si estoy cuidando el auto, no gano plata, ¿qué hago ahora? No, es que tú polola acá. Y ese era el diálogo en que iba nutriéndose el personaje. Y lo que más me impactó es que llegó un momento en que necesitaba mucha plata para el parto y las alternativas que daban los niños, o jóvenes, preadolescentes, eran vender los órganos o prostituirse. O sea, la alternativa. Ándate de stripper. Claro. Y se morían de la risa con eso. Entonces, frente a esa, fue el golpe de la realidad, de darnos cuenta qué pasa. ¿Cuál era la proyección de ellos? Y por eso nos quedó clarito Claro. de la importancia del pasado y el presente. Son esos hechos que te van marcando cómo se crea este personaje, que fue la experiencia que nosotros la realizamos con estos chiquillos. Es un títere, porque agarró el objeto y lo transformó, creó una cosa nueva, hay un acto puro de imaginación. Y eso es clarísimo en todos los niños. Y en este libro hay una encuesta que dicen que el niño hasta los 5 años, 90% imaginación. A los 14 años tiene el 50% de su imaginación desarrollada. A los 25 años ya le queda el 10%, se va perdiendo la imaginación del ser humano. El niño es puramente imaginación y el títere es el acto más puro de imaginación que podemos encontrar en el ser humano. Lo único que tú tienes que hacer en la educación es recordar. ¿Ya? Y es horrible porque desde el primero básico en adelante el niño se transforma en un sujeto que tiene que memorizar y recordar y para nada se toma en cuenta lo que es la creatividad. Entonces somos nosotros mismos quienes cercenamos la imaginación de los niños o el sistema. Salazar, Ah, bueno, pero el primer historiador alternativo, que no sé cómo le dieron el Premio Nacional de Historia, pero el tipo trata estos temas y empieza a hurgar en espacios donde nunca se trabajó, o sea, toda la historia del bajo pueblo chileno.
Y los títeres estamos dentro de la historia del Bajo Pueblo, o sea, por eso yo me entusiasmé. El Bajo Pueblo ni siquiera es la clase baja, o sea, no existe. ¿Ya? O sea, nosotros no existimos. ¿Y la historia? No tenemos nada, ni en la sociedad ni nada, o sea, somos un número, el número de carnet y se acabó. Y en el Y de estudio del repente- teatro hay que agregarlo, porque no está en los libros. Y ahora lo que nos están incluyendo como consumidores, porque nos están incluyendo para consumir y nada más, pero que tengamos algún valor como persona, para nada. En algún momento, pero no entender qué sucede. Por ejemplo, la historia está llena de fechas y cosas. Yo me acuerdo que odiaba la historia en el colegio, porque era una cosa que no me servía para nada. O sea, tenía que aprender de memoria toda la paginita y qué sé yo. Y sin querer queriendo me convierto en un investigador y tengo que estudiar la historia de los títeres en Chile. Y me maravilló, o sea, me encontré maravilloso. Porque además me tomo la libertad de opinar. Porque yo no tenía idea que un historiador, un investigador podía opinar. Porque siempre dicen, no, que el historiador se tiene que alejar del hecho, qué sé yo, y mirarlo desde lejos, para que, no, mentira, o sea, toda la historia está absolutamente interpretada. Entonces yo me tomé el lujo de poder interpretar a mi modo. Y los ojos están ubicados exactamente en la mitad de la cara. ¿Por qué? Acá está la frente y acá abajo, a ver, está, sí, está casi, sí. Acá abajo está lleno porque tiene la nariz, a veces tiene los bigotes, tiene la boca, tiene la espera. Y acá las orejas parten de acá al frente de los ojos hasta el inicio de acá del cuello. ¿Ya? Y acá arriba, esta oreja me quedó más larga que la otra. Acá están las cejas y acá está el pelo. Esa es la proporción. Entonces tú mueves el títere y los mira a todos, porque la mirada se le fija siempre. Y eso es importantísimo. Esa es la mirada del títere. Nosotros generalmente cuando construimos títeres, lo último que le pegamos es el ojito, como lo hacemos de espuma y tela, yo le hago aparte los ojos y está listo prácticamente el títere y me empiezo a ubicar los ojos. Cuando el títere me fija la mirada y me deja así pero al lado, ahí es, me miró, me clavó la mirada, esa es la mirada que tiene que tener. Claro que si lo estoy haciendo acá y el títere acá abajo, obviamente no, tengo que ponerlo aquí al frente, cosa de que o sea, es más fácil, lo pongo acá, yo me ubico al frente y empiezo a trabajar con él. Cuando me clavó la mirada, ahí quedó. ¿Ya? Es la única forma que el títere siempre mire. Dios, es una maravilla que se está mirando para el lado y ese títere nunca se va a contactar con nosotros. Es una cuestión sintomática. Los ojos es el alma del títere. O construcciones tan hermosas que uno mira de repente en talleres, unas construcciones maravillosas, dice uno cómo poder lograr esta construcción tan perfecta del títere, pero si no le hizo bien los ojos. Bien. Para el escritor se llama el papel en blanco y para el pintor el telón en blanco. La tela en blanco. Y el titiritero es qué decir. ¿Ya? Porque somos nosotros los encargados de crear también la historia. Siempre que tenemos un títere, pensamos, bueno, ¿qué cuento? ¿Cuál es la historia que voy a contar? Y es justamente al revés de lo que se necesita para escribir una historia buena. Primero que nada, tenemos que saber qué es lo que queremos decir nosotros, qué queremos contar, o qué quiere contar ese títere. Una vez que conocemos lo que nosotros queremos contar o lo que el títere quiere contar, por ejemplo, si le creamos, y ahí está el futuro pato del títere, por ejemplo, ya tengo un títere. ¿Qué voy a contar con este títere? Supongamos que un payaso. Bueno, tengo que inventarle, proyectarlo al futuro. Si lo tengo clarito, puede ser un payaso tonto, un payaso inteligente, o por ejemplo, si hago una monja, es una monja pilla, una monja mala, un gay, ¿qué va a pasar con este gay? Ahí le proyecto el futuro al pensar qué va a contar este personaje. O bien lo podemos hacer al revés. Yo, titiritero, yo persona, quiero contar una historia, supongamos la historia del pueblo mapuche. ¿Ya? Esto voy a contar y ahí empiezo a construir los títeres. Pues puede ser al revés, ¿se entiende? Yo puedo contar una historia y le construyo los títeres, pero también puedo construir un títere y el títere nace la historia. El títere es el que cimienta esta historia. ¿Ya? Ambas alternativas es una narración. ¿Y qué es una narración?
algo que le ocurre a alguien en algún lugar y en tiempo determinado. Eso es lo que son todas las historias del mundo. Todas las historias que vamos a escuchar en cualquier lugar es eso. Hay un ambiente, un acontecimiento y un personaje. Si no tenemos esos tres elementos, la historia queda trunca. Supongamos que yo cuento una historia, pero nadie sabe dónde ocurre, o sea, no fijo el lugar. Es como rara, o sea, nadie la va a imaginar bien. Porque la idea es que yo cuente una historia y que el otro lo imagine. Si no tengo un ambiente, algo que sucede y a alguien que le sucede, no voy a poder narrarlo. Va a ser una narración mal armada, mal contada, que no voy a poder hacer que el otro le imagine, porque en el fondo, cuando nosotros hablamos, a ver, si yo digo pato, todo el mundo tiene una imagen de esta palabra que es pato. Entonces, si no lo expliqué bien, estamos todos fritos. Ah, claro. Se dan cuenta que todos tenemos una imagen diferente de nuestras experiencias. Cualquier palabra manda una imagen absolutamente distinta para todos. Entonces, si no tengo claro lo que estoy contando, va a ser una cosa ambigua. Que en un momento se puso de moda en la dramaturgia mundial, que algún tipo dijo, voy a hacer una obra, una historia, que cada personaje, cada espectador la recree y la interprete con perfecto, maravilloso. Ese tipo se ganó los aplausos de todo el mundo. El resto son tú unos chacalás estúpidos que no saben escribir. Y eso se lo he dicho a muchos colegas porque, oye, ¿qué trataste de decir con esta historia? Realmente lo veíamos historias de títeres media raras. Y no, es que y empiezan a esas pajas mentales, que es la única forma de decirlo, y que al final te dicen, no, que tú tienes que imaginarte. Ah, no, o sea, entonces no estáis escribiendo, estáis tirando palabras, que una vez funciona muy bien. Es un encuentro genial el que hizo ese autor. El resto están copiando, están con una flojera mental absoluta, que no tienen ninguna imaginación, entonces te juntan palabras y tú tienes que inventar la historia. No, invéntate una historia, por algunos dramaturgos, por algunos tiene que contar, o uno es narrador. Entonces esto le tiene que quedar muy claro. Y la estructura de una narración es bien sencilla. Presentación, progresión, crisis y desenlace. Eso está en todos los libritos, que a veces cambian el nombre o a veces eliminan la progresión. Pero básicamente todas esas historias son siempre las mismas. Desde un chiste hasta una obra de Shakespeare, una telenovela, un cine o lo que sea. Muchas veces, o muy pocas veces, algunos maestros de la narración empiezan por el desenlace y este desenlace te lleva a una presentación muy difícil, después pasan a una crisis y se evitan la progresión. Esos son genios, ¿ya? Tipos que saben muy bien narrar, pero para uno que está empezando es mejor empezar de lo elemental. Había una vez un joven, nos presentó el personaje, joven, no es un viejo ni nada. Progresión, entra a la farmacia y le dice a la farmacéutica, nuevo personaje, ya tenemos dos personajes, ¿ya? Empieza a preguntar, ¿tiene condón? No tiene, ¿tiene esto? Tampoco, no tiene nada. El tipo queda en una crisis terrible, ¿qué hago ahora? ¿Y cuál es el desenlace? Bueno, anda de pañal entonces. Está clarísimo. Claro. En todas las narraciones siempre van a haber estos elementos. Porque si el tipo le dice a la farmacia, a ver, podríamos algunos elementos evitarlo, pero hay cosas que son claves que no podemos decir. Si el tipo se va, dice, entonces dame pañales, y se va, no tiene inconclusa la historia. No tiene desenlace. ¿Ya? Supongamos que tiene condón, no tengo. ¿Tiene pastilla para el día después? No. Bueno, gracias. Y se fue. No pasa nada. No pasó nada. Claro. O bien, entra un joven a la farmacia, la farmacéutica la atiende y le dice, bueno, andan a los pañales. Está inconclusa la historia, porque no tenemos la crisis. Claro. ¿Ya? Ni la Entonces, progresión. si le vamos quitando uno de estos elementos, nos queda la pata coja, una mesa coja que no nos lleva a ninguna narración. Entonces, ¿podemos cambiar el orden? Sí, podemos, pero tiene que ser un tipo muy macanudo como Gabriel García Márquez y que tiene que entretener a los chicos,
o lo que un maestro puede utilizar el títere como una herramienta de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un propio mensaje que hacer y tiene que encontrarle esa parte al títere. Y todos los seres humanos en el mundo tenemos algo que contar, algo que nos conmueve, algo que nos interesaría sacar a la palestra y gritárselo a los demás. No tan solo decirlo, gritarlo. Todos tenemos algo interesante que decir. El problema es que nos hacen creer que somos un pichiluchi, que somos un número nomás, y no tenemos nada que decir. Y ahí está el problema de la autoestima de las personas que generalmente dicen, no, yo no tengo que contar porque yo soy un pichiluchi. Y nos hacen sentir muy mal. No somos capaces de crear, porque todos tenemos esa capacidad. Por eso el asunto del clip. El niñito chico con un clip hacía 1.000.000 de cosas. Al final, ¿para qué te sirve? O el de la competencia, ¿no? El de competir con el otro y de valorar al ¿Cuál otro. de los dos lo hace mejor? Claro, eso es un grave error, digamos, horror humano. O sea, estamos Competir viviendo en un con el sistema otro. que nos lleva a no crear, a no inventar, a pelear unos con otros y todo lo demás. A sentirnos superiores por nada. Y esto es importante, no es que nosotros hablemos de política en los talleres, lo que pasa es que si no entendemos la situación política es muy difícil que lo entendamos a nosotros y que seamos capaces de hacer ni siquiera un títere, no somos ni siquiera capaces de lavarnos la ropa. Los personajes siempre hay un protagonista y un antagonista. Cuando decimos, por culpa del cine norteamericano, protagonista, siempre pensamos que es el bueno y el antagonista el malo. Porque el cine norteamericano es lo peor que se ha inventado como para poder hablar de narración. Las peores narraciones las encontramos ahí. El personaje, el protagonista, es el que va para allá y el antagonista es el que viene para acá. O sea, la historia son dos fuerzas en pugna. El acontecimiento son dos fuerzas que chocan. Nada más. Incluso dentro del protagonista puede estar el antagonista. Claro. Por ejemplo, escucha, lamentablemente no todos fueron a ver la función de ayer. Jean-Pierre Machuca, es protagonista y antagonista a la vez, porque está luchando contra su interior. Sí. El viejo del mar, la famosa obra de Hemingway, el antagonista es el clima, el mar. ¿Ya? Entonces nos hemos convencido que el protagonista es el jovencito y el antagonista es el malo, el delincuente o el, qué sé yo, el mafioso, lo que sea. Y lo que sucede en una narración, para que sea buena, el choque, la pugna de estas dos fuerzas es la que realmente hace que sea buena o no la narración. Porque si un tipo va caminando, o sea, a ver, en el chiste que tú contaste, el protagonista es el joven que entra a comprar, la antagonista es la farmacéutica que no tiene lo que él necesita, por lo tanto ahí se produce un choque. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el acontecimiento, el choque de las dos fuerzas, los intereses opuestos. Yo quiero comprar y tú no tienes lo que tienes, o qué sé yo quiero cualquier historia, siempre hay Romeo y Julieta, se quieren casar, la familia se opone, son los antagonistas, dicen que no se van a casar. Un ejemplo claro de que el protagonista puede ser el malo es la película de Al Capone, por ejemplo. Si yo filmo una película de Al Capone, cualquiera diría que es el antagonista, el malo, pero es el protagonista, porque él lleva la fuerza de la narración. Entonces, siempre tiene que haber una lucha que puede ser interna o externa o como sea, pero el acontecimiento es eso. Dos fuerzas en pugna que chocaron en algún momento y que se tiene que resolver. O sea, la presentación son los personajes y la progresión es cómo se va a producir este choque. La crisis es cuando ya quedó la pelota, se saltaron todos los pedazos, el desenlace, cómo resultó. Ya entregamos algo al receptor. El receptor obviamente son los niños, el público, los asistentes, y el mensaje es la historia. A veces puede ser al revés. En el caso de Javier va a tener que ser al revés. Muchas veces va a tener que ponerle el títere en la mano al niño y que el niño emita un mensaje y el terapeuta, el psicólogo, quien sea, recibe este mensaje y lo puede interpretar. Entonces, el títere sirve para los dos lados. Sirve para emitir o para recibir. Y esa es la clave de
la terapia con los títeres, que tiene un resultado espectacular, es que el niño se convierte en el receptor, perdón, en el emisor. Este mensaje, nosotros, si somos los emisores, tiene que ser absolutamente claro para que se entienda. Porque si yo digo pato solamente, y me quedo en la palabra, cada persona va a tener una visión distinta o una imagen según su vida o su experiencia, que es lo que es ese pato. Ahora, la imaginación o todas las palabras, además, surge una imaginación, surge una imagen y esa imagen se va modificando. A ver, si uno tira una piedra en un estanque, se producen olas en la superficie, ¿ya? Pero también se van produciendo ondas hacia abajo también. Cuando yo digo pato, imagino un pato, pero después se va modificando esa imagen y van apareciendo nuevas imágenes a partir de eso. Uno no es que yo diga pato y quedaron todos con esa imagen como un cuadro y no se modificó. Del pato uno va generando una serie de nuevas imágenes, ¿ya? Y eso es lo que uno tiene que controlar. ¿Qué imágenes voy a producir además de esta palabra? Si digo pato, tengo que ser específico qué tipo de pato es. Mostrarlo con un títere es facilísimo, ¿ya? Porque ya está ese pato. Ayer comentaba justamente un titiritero que en su primera función un argentino sacaba una bruja, creo que era. Hola niños, ¿saben quién soy yo? Y un niño le dijo, la bruja, pelotudo. Y se lo dijo, el pelotudo era... Ya. O sea, en la imagen, la primera que llega y tiene que ser precisa y clara. Igual con la historia que vamos a contar a partir de estas palabras que estamos juntando, tiene que ser lo más específico. Igual los espectadores van a entenderla todos de una manera distinta. Pero la idea es que todos tengan más o menos la misma idea de lo que estamos contando. Ahora, nosotros trabajamos justamente con la imaginación. Y esto es bien complejo de poder entender, pero la imaginación, hay dos tipos generales de imaginación. Una es la imaginación reproductora. Cuando yo dije pato, ya todos reproducimos una imagen de acuerdo a nuestra experiencia vivida. Y todas son distintas, ¿cierto? Es lo que hemos memorizado o lo que hemos aprendido en la vida, lo que puede ser un pato. Todo el mundo tiene imaginación. Con el príncipe. ¿Ya? Hasta ahí nos llega la historia de la Cenicienta. ¿Qué pasó después? Mira. Como Cenicienta. Bueno, Seguimos con la historia. se dan cuenta que a partir de eso podemos seguir reproduciendo esta historia sin fin. O sea, cada uno continúa esa historia a través de una imaginación fantástica. Es decir, podemos imaginar más allá de lo que realmente nos cuenta la realidad. No estamos reproduciendo la historia absolutamente que nos contó Anderson, creo que son los Anderson. Entonces nosotros ya estamos inventando una historia nueva, estamos ocupando nuestra imaginación fantástica. Podemos prolongarlo esto eternamente, generalmente. A diferencia del cine norteamericano, que siempre la continuación son horribles, siempre son peores, cualquiera de esta historia que nosotros estamos contando, a mí me parece mucho más interesante que la Cenicienta que se casa con el príncipe. ¿Eh? Porque tiene una realidad, es decir, cada una de estas nos sacó una sonrisa mucho más, como más refrescante de la historia real de la Cenicienta, ¿cierto? Que va aquel zapatito de cristal y qué sé yo, que además en esa historia hay un tremendo error. En la Cenicienta Los errores fantásticos son los también errores los que también hablan de Gianni Rodari. Hay un hecho, por ejemplo, este tipo trabaja muy bien lo que es la fantasía y dice que el cuento de la Cenicienta es muy bueno por un error, porque el zapatito de cristal nunca fue de cristal. Según el autor. Según el autor. Cuando el tipo manda a imprimir el libro, era un zapato que se le queda ahí y era, a ver, de un material en vez de vidrio era birre, que era un tipo de cuero. Y el zapatito de cristal... Era como una badana. ¿Qué habla más del zapatito de cristal? Así que... Y el zapatito de cristal uno se lo imagina transparente y que debe ser doloroso, qué sé yo, y todo el peso de esa historia, el gran acontecimiento del zapato de cristal.
El resto es una historia que se ha contado 10.000 millones de veces y que es una pelotudeo de la pobre que se quiere casar con un príncipe. O sea, el príncipe que se enamora de la pobre, de la mujer sacrificada y qué sé yo, y que la hace feliz. Que en el fondo se cuenta para que todas las mujeres insatisfechas y con problemas y que son humildes piensen que algún día van a encontrar un príncipe encantado y que las va a sacar de la miseria y van a ser felices. Es una forma de hacerte conformar con la vida mierda que llevamos. Esa es la finalidad. Pero como había un zapatito de cristal, encantó la historia porque era nueva, era fantástica. El resto de la historia vale nada. Esa es la base fundamental del por qué la Cenicienta tuvo éxito. Era Birre con B corta y RRE. Birre, así era ¿Y el tipo de del escribir? cuero, y el tipo que editó puso vidre. Que significa vidrio. Vidre. Entonces quedó como... Entonces, a partir de un error se puede tener un éxito. Muchas veces decimos una palabra mal. Y esa, por ejemplo, si en vez de decir pistola digo pislota, es un ejemplo que tiene este tipo. La pislota es algo distinto a una pistola. Puede ser una pelota que dispara, puede ser tantas cosas. Generalmente cuando cometemos un error, nos reímos porque nos lleva a una imaginación distinta. Todos los errores que cometemos nos lleva a una imagen diferente. Y esa imagen diferente es la que hace interesante esa posibilidad de historia. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle, una señora gorda, va a ser lo más raro, una señora gorda va caminando por la calle, hay una cáscara de plátano, la pisa y se cae, ¿ya? Cometió un error, nos causa risa, porque hay una cáscara que impidió que la cosa sea normal. Y ahí se nos genera una historia nueva. No es que la señora iba caminando y se quiso caer, se cayó, algo le interrumpió, hubo un error. El error era haber pisado la cáscara de plátano, le sacó la cresta. Entonces, cualquier error nos genera una risa, porque siempre la mente va por un cauce lógico. Lo que interrumpe ese cauce lógico es lo que nos causa risa. O que nos causa algo inesperado, es lo que nos llega a construir una historia. Hay un acontecimiento diferente que lo hace entretenido. Y si se fijan en el cine norteamericano, todos los acontecimientos son absolutamente lógicos. Si uno ve una película norteamericana, sabe todos los pasos que van a ver. Sí. Por eso me encanta a mí el cine latinoamericano, porque la chunto nunca lo que viene. Si uno analiza después, a través de la psicología, qué quiere decir el tipo con lo que está diciendo, ahí descubre muchas cosas. ¿Ya? Es cierto que tiene muchas cosas muy lindas, los animales, eso es verdad. Pero el trasfondo es lo complejo. Y te pongo un caso más terrible todavía, que un trasfondo que Ariel Dorfman hace mucho análisis de la intencionalidad, por ejemplo, la historia sobre el Pato Donald. ¿Cómo es el nombre? Para leer el Pato Donald, que es muy bueno. Claro, ¿cómo leer el Pato Donald? Por ejemplo, análisis de texto. Si uno analiza el trabajo de Walt Disney, Walt Disney es uno de los tipos, disculpa la expresión, pero más perversos de la historia para los niños. Es un tipo que comenzó a destruir la infancia de los niños hasta ahora. ¿Por qué? Hay una destrucción, por ejemplo, todo el mundo dice, uy, la familia, qué sé yo, que ya no es lo mismo, que se destruyó, qué sé yo. Walt Disney es el primero que empieza a destruir la familia, consciente o inconscientemente, no lo sé. Pero si tú te fijas, no hay ningún personaje de Walt Disney que vive con una familia. Todos son tíos, tías, no hay parejas normales, no hay una relación amorosa que sea normal. Por ejemplo, Tribilín se enamora de una vaca, un perro de una vaca. Es una cosa que no tiene nada que ver. O sea, ningún personaje, todos viven con tíos, con tías, no hay matrimonio, no hay pareja, no hay familia. Hay No, pareja de novios, no es que yo sea conservador y diga, oh, la familia, no. Pero es lo natural, es formar un núcleo de amor y de amistad lógico. Si yo tengo una pareja, quiero tener hijos, no quiero tener sobrinos. Bueno, el problema, uno de los principales problemas, y eso es lo más terrible de todo, que Walt Disney era un homosexual encubierto. Entonces no era capaz de sentir una relación normal. Se casó, no sé si tuvo hijos, no sé, pero el tipo está... O sea, nunca se enfrentó al mismo en el espejo y decir, puta, me gustan los hombres, soy homosexual, y que sí, está bien. O sea, no es que tenga problemas con los homosexuales. El problema es que si tú no te conoces a ti mismo, estás llevando una vida de mierda, mentira,
termina ahí en eso. Haciendo estas relaciones aberrantes que no tienen nada que ver con la realidad. Y al final todo el mundo dice, ay, que la familia, que esto. En la televisión no hay ninguna familia normal. No existen en la historia, a partir de Walt Disney, ninguna familia para los niños. Entonces, ¿cuál es el espejo, el reflejo? La conducta a seguir de los niños a través de la televisión, que igual tenga que ser autorreferente, pero pasa lo siguiente, o sea, nosotros siempre, y lo dije en un principio, siempre hablamos de experiencias vividas que les pueden servir a otros o no, son nuestra experiencia, pero en el año 1986 nosotros tuvimos la oportunidad de intervenir en la televisión y hacer lo que nosotros queríamos. Era un programa que lo agarramos ya hecho, pero que yo lo escribía, los libretos durante el año 86, que hacíamos Los Títeres, que era el programa Patio Plum, ¿ya? Que fue el último programa, y lo digo así de frentón, que realmente era educativo. ¿Por qué? Hacíamos Los Títeres y era la familia Cortines. La familia Cortines, en que había dos hermanitos, la Fita y el Pipe, que son los que, eso que se ponía por ver, pero que tenía un novio, o sea, que además que eran chicos, tenían un pololo que vivía al lado, una mamá, un papá, que en un momento la mamá queda esperando familia y que los niños intervenían y le ponían el nombre, o sea, había una interactividad en que los niños se sentían absolutamente interpretados. Viste que tú cuando lo viste ese programa. 3 años tenía. Bueno, esa realidad que nosotros la llevamos a la tele y que hacíamos algo cercana, los niños se volvían locos, les encantaba. ¿Y por qué se acabó? Para mí, por lo menos, porque el programa siguió después del año 87, es porque me prohibieron hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué dijeron? No, es que los títeres tienen que consumir helado, tienen que comprar yogur, que chocolate, que el humor tiene que ser distinto, que se tienen que apretar, así textual, se tienen que apretar los dedos en el refrigerador, que se tienen que caer, que hacer... El humor yankee que todo el mundo quiere hacer en televisión. O sea, los tipos saben. Y lo peor de todo es que había que hacer publicidad. Y publicidad. Tomar helados, tomar yogur Y la televisión se ha dedicado exclusivamente a difundir la ignorancia en el mundo. O sea, los mismos patanes de siempre se apropiaron de ella, se compraron todos los canales de televisión, hicieron lo que quisieron, con tal de manipular y manejar a la gente, especialmente a quiénes, a los niños. Los nuevos consumidores que inventaron, los cuales sabían que los niños podían manipular a sus padres para comprar y hacer lo que ellos quisieran. Ahí está la papa, bueno, hagámoslo, démosle todas las posibilidades. Sí. Aquí tenemos un títere que abre la boca y que habla, y que se los come así. Y se puede comer, ¿viste? Esto, si le buscamos una forma, le ponemos ojito, también le podemos transformar en Ponlo un de títere. ladito. ¿Ah? Ponlo de ladito. Un ladito. Puede ser un pez, Claro, así puede ser un pez. un caballo. Uno le busca la forma y va a encontrar. ¿Y que hay botellas que son como una formita así? Que tiene como un Aquí tenemos- poquito antes. Ya fue utilizada, me Cinturita. trae de inmediato la imagen del muro de Pink Floyd, ¿cierto? Ah, claro. Tan, que va desfilando, así podría ser, qué sé yo. Podría ser un barquito a vela. Es decir, siempre le podemos ir encontrando una forma a todos los objetos, los niños son especialistas para eso. Bueno, este ya también puede ser si le ponemos ojitos, ¿cierto? Buscamos una forma. Ya tenemos un títere, o sea, puede ser la boca, y le hacemos los ojos. Los títeres. Ya, porque la historia del títere es lo que menos se ha estudiado también. Yo le voy a entregar el libro de lo que es en Chile. Pero también, a ver, recién comentaba que Javier Villafañe, el patriarca de los titiriteros latinoamericanos, es un poeta argentino muy importante, pero muy importante, que un poeta que fue muy amigo, por ejemplo, de Gabriela Mistral, que en un momento Gabriela Mistral le escribe a él, Neruda, vamos. y muy amigo de Pablo Neruda también, pero hay una carta que le escribe Gabriela Mistral que le dice: Javier, venga con sus títeres y enséñeme ese maravilloso oficio del titiritero, que cuando yo muera pueda en el cielo hacerle títere a los ángeles en el cielo. Y Javier Villafañe también le responde otra carta maravillosa, o sea, cartas de poetas titiriteros que iban y venían. Claro. No, le dice, ¿ya qué necesita para que usted venga y me enseñe los títeres? Entonces le dice, yo necesito un patio, un árbol donde amarrar mi tela para el teatro, Y muchos y niños. muchos niños,
Sí, una cosa muy hermosa. Además, fue amigo de Federico García Lorca, que en ese entonces era lo más maravilloso de la literatura, bueno, uno de los principales escritores de la literatura universal de habla castellana, junto con Pablo Neruda, que son los dos escritores más importantes de habla hispana de la historia de la humanidad. Por si acaso son los dos más importantes, no es que lo diga yo, ya lo dicen todos los especialistas. Y García Lorca era titiritero, ¿ya? Y ahí van a encontrar también en el libro que yo les voy a dar más tarde, de la importancia de Federico García Lorca y del personaje que él hace revivir, que se llama Don Cristóbal, que antes que Federico García Lorca lo universalizara, estuvo radicado en Chile este personaje, una historia muy linda que logré desenrollar y que no sabía, no existía esa información. Los títeres nacen desde siempre, ¿ya? Porque son absolutamente inherentes a lo que es el ser humano. Y Javier Villafañe decía que el títere nace el primer amanecer cuando Adán descubre el reflejo de su sombra, que la producía el sol, ve el reflejo en un muro de la caverna y empieza a jugar. Y en ese juego ve que el muro, o sea, la sombra en el muro, que él proyectaba se movía. Y esa es la primera representación dramática que existe en el mundo. Y esa sombra es el teatro de sombra, que es parte del teatro de títeres, ¿ya? Entonces el títere nace desde siempre. Tanto es así que yo hace poco escribí un artículo también, que es la marioneta de Verno. Del Danubio se encontraron una serie de Venus, una serie de muñequitas pequeñitas, ¿ya? Talladas de piedra o de hueso. De hueso. Son como 10, creo, Venus, y hay un solo personaje masculino, que es una marioneta. Y tiene, se calcula entre... ¿Cuántos años creen ustedes? Entre 26.000 a 30.000 años de antigüedad. Está tallada en el marfil de un mamut, es el colmillo de un mamut. Plena edad de piedra, época de la glaciación. Encontraron unas pequeñas flautitas, es decir, ya existía la música también. Había música y títeres, que puede ser las manifestaciones más antiguas del ser humano en cuanto a lo que respecta al arte, hacia música y títeres. Y está comprobado por lo menos que antes que el teatro están los títeres. Y es natural, porque es mucho más fácil que un hombre en las cavernas, si quería representar algo, era más fácil encontrar una piedra que tenía cabeza de perro y empezar guau, 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 ¿no? Que él transformarse en perro. De hecho, cuando salían a cazar, se ponían la piel del animal y uno imitaba el animal y el otro hacía como que lo cazaba. Hay toda una representación, hay un rito de teatralidad, de puesta en escena. Y el tipo que se disfraza de animal es un títere, ¿ya? Porque está representando con el objeto de piel, está representando el animal. Y obviamente que cualquier ser humano que esté en la soledad, si encuentra una raíz que parezca figura, o qué sé yo, una piedra o algún objeto, o un trozo de piel de un animal, rápidamente lo puede relacionar con ese animal e intente representarlo, que es mucho más complejo que tratar de encontrar ese animal al interior de él. Ya, la percepción de uno mismo es más compleja que la percepción de un objeto que parezca de él. Eso es absolutamente cierto. Entonces el títere nace desde siempre, no es que nació en un momento. Hasta antes que yo encontrara ese artículo, todos decíamos que los títeres tenían 7.000 años de antigüedad, porque en Grecia fue encontrado, en Egipto fue encontrado un barquito con una serie de figuritas adentro que se movían con hilos. Hoy en ese lugar está Brno, pero no significa nada. Esto es del Paleolítico, son aborígenes, anda a saber cómo se llamaban entre ellos. Sí, pero es que lo extraño es que en la República Checa, casa por medio hay teatros, hay titiriteros, dicen que es muy curioso eso. Que no sé cuánto de la población de ahí... La República los checos son
la región donde más tradición de títere y marioneta existe en el mundo. Y ahí se encontró. ¿Ya? En la década del 70 habían 2000 grupos de teatro profesional en Checoslovaquia. Y habían 200, en esa época, allá habían 200 salas de teatro de títeres. Ahí, y es una... ¿Por qué se mantuvo durante 30.000 años esta tradición? No me pregunten, rarísimo. Era que era la época de la glaciación y todo eso. Pero como manifestación cultural es requete contra interesante que en ese entonces el hombre ya se manifestaba por medio de la cultura, porque si uno habla de 30.000 años de antigüedad, yo me imagino ese personaje vestido de pieles con el mazo en la mano arrastrando a la mina, o sea, eso es lo que uno piensa de 30.000 años atrás, que el hombre era un ser absolutamente salvaje. Brevemente, en Chile los títeres también fueron requete contra importantes del tiempo de la llegada de los españoles. O sea, cuando llegan los españoles a América, los aborígenes ya tenían títeres. ¿Ya? Según cuenta la historia, la poca historia que hay de los títeres en América, que el primer titiritero llega con Hernán Cortés. Hay una serie de errores falsos sobre esto, que están en casi todos los libros de historia de los títeres, pero en el libro de la historia mía dice la verdad. Pues la mayoría dice que llegan dos, uno que se llamaba Pedro López y el otro Manuel Rodríguez. Son mentiras, no se llamaban así, nadie sabe cómo se llamaban. Y llega un titiritero y un prestimano. El prestimano puede haber sido un malabarista, un mago, cualquier cosa, que jugaba, o sea, tenía destrezas manuales. O sea, hacía alguna cosa con las manos. Y un titiritero. ¿Ya? Lo que pasa es que la verdad es que tú te dedicaste a buscar las cartas que mandaba Hernán Cortés en el castellano antiguo. Entonces leyó las cartas, todas. No es que leyó una o se formó por otro lado, sino que buscó en los archivos de las crónicas y... Claro, porque es muy raro estos dos nombres. Manuel Rodríguez. Claro. Lo que pasa es que había un Manuel Rodríguez que venía, pero que estaba a cargo de los caballos, una cosa así. Había otro Pedro López que estaba a cargo de otras cosas. Pero sacaron estos nombres como otros nombres que escribe Bernal del Castillo en las crónicas de Bernal del Castillo, que habla de estos viajes de Hernán Cortés. Y es la única referencia. Bernal del Castillo dice que venía un prestimano y un titiritero. ¿Ya? Pero Hernán Cortés hace una referencia muy interesante que cuando habla de los mayas, él dice que tenían titiriteros, los mayas. Había gente que hacía títeres. Y es tan loca la situación que cuenta que toda la gente tenía que pagar tributo a los ulms, no sé cómo le llamaban, a los jefes de cada lugar, ¿ya? A los toquis, los jefes. Y este tributo, todos pagaban el tributo, ¿cierto? Hasta el que tenía tierra, porque la tierra era del señor feudal, o el señor ulms, o algo así, no recuerdo bien el nombre, como les decían. Y ese tributo servía para todas las necesidades del pueblo. Y ese tributo principalmente iba a los artistas. Entre ellos nombran los titiriteros. Porque los artistas, los titiriteros, los músicos, los poetas, eran los que le daban el alma al lugar. Ahora, lo único que no pagaban tributo eran justamente los artistas. Y si al artista no le gustaba o le parecía poco lo que le daban, tenía el derecho de buscar otro lugar donde sí se sintiese cómodo y la gente lo tratara como él quería que sea tratado. O sea, había un privilegio extraordinario para los artistas, poetas y titiriteros. Esto antes de la llegada de los españoles. Cuando se inicia la República en Chile, Bernardo Higgins le encarga a la edecán, le encarga a su edecán Domingo Arteaga que construya la primera sala de teatro y que además instituya un grupo de teatro nacional para fomentar la idea patriótica, nacionalista y los valores que imperaban a partir de la independencia chilena, ya después de que se expulsan a los españoles. Y esto era justamente un método de educar al pueblo a través del teatro. Curiosamente, van a buscar a los actores, porque no habían actores en Chile, o sea, criollos no existían, tienen que ir a buscar actores a Quillota, donde estaba la cárcel de los soldados realistas.
Estas jornadas de teatro que armaban en ese entonces, en los primeros años de la República, eran jornadas que duraban 3 horas. Entonces, además de una hora de teatro, había una loa, un presentador, habían sainetes, habían pasacalle, habían un montón de otras cositas para entretener al público, porque tenía que durar 3 horas como mínimo, ¿ya? Y entre ellas aparece uno de estos soldados haciendo títeres. Y curiosamente el títere que él representa es a Don Cristóbal, un personaje tradicional de Sevilla, que es justamente ese personaje que lo toma muchos años después Federico García Lorca y que lo hace universal y lo hace famoso. Con Don Perlimpín y todo lo demás, Claro, todos derivan de ahí. era muy extraño que estuviera un personaje tan tradicional de andaluz acá en este último punto de la tierra en esos años y no se conociera ni siquiera en España, en toda España. Bueno, todo eso está en el libro El anónimo oficio de los titiriteros en Chile. Entonces cuando hablamos de los títeres, la historia es muy compleja. Es muy compleja. Lo que sí podemos aclarar es que la historia del títere desde comienza, hace 30.000 años atrás, hasta ahora, tiene una sola línea, que es parte de la cultura popular del pueblo. En cada lugar que nace, Chile, Argentina, Estados Unidos, la India, Egipto, en todas partes, Vietnam, siempre son parte de la cultura popular. ¿Ya? Es decir, el pueblo se apropia de este objeto para manifestarse, para comunicarse, para alegrarse o para llorar, pero siempre es el pueblo quien lo ocupa, quien lo toma. ¿Ya? Es espontáneo y natural. Son 30.000 años, imagínense. El chamán lo ocupaba para el pueblo, el chamán era parte del pueblo también, ¿cierto? Era el sanador, el mago, el guía espiritual. El político. El político. Pero ese chamán nace de ahí y él ocupa el títere. Y hasta ahora somos la gente del pueblo la que lo ocupa. Que de ahí se universalice y se transforme, por ejemplo, en el gran Cristovita, o que es famoso en todo el mundo, pero él parte del pueblo, de una manifestación absolutamente popular. Y toda la cultura, en el fondo, parte de una idea local que se va universalizando. El títere entonces nace en todos los lugares como una manifestación popular y siempre se mantiene en el lugar como una parte de esa cultura, de esa forma de expresión. Por ejemplo, a ver, si hablamos de la música, también aparece en todos lados como una forma de manifestación folclórica, que después se va universalizando, el rock and roll, el tango, la cumbia, lo que sea, parte de una comunidad y se va engrandeciendo. Las élites en algún momento la toman y lo transforman en cultura universal. ¿Ya? El títere siempre sigue siendo parte del pueblo. ¿Ya? Nunca se universaliza absolutamente. Es imposible dejar de tomar en cuenta esta parte de los títeres por la labor social que tenemos que cumplir los titiriteros. Los programas de prevención de droga no es eliminar el problema de la drogadicción. Es decir, mire, estamos gastando plata para solucionar el problema, así que sigan pagándome impuestos porque vamos a hacer esto. Pero es mentira. Nosotros íbamos al CONASA a decir, mire, este es el resultado, y no le importaba un cuesco lo que pasaba con los niños. Le interesaba que nosotros le entregáramos una boleta, una factura de cuánta plata gastamos y cuántos niños había. O sea, un índice. Pero el por qué Juanito estaba consumiendo no le importaba un cuesco. Pero nada. La gente que manejaba en ese entonces en CONASE, que ahora creo que se llama Senda, no habían visto un drogadicto ni en foto. No tenían idea de cuál era el problema de la drogadicción, de cómo vivían esos chicos en las poblaciones. Y la respuesta está justamente en la producción de endorfina, por ejemplo. ¿Cómo combatimos el problema del chico que cae en la droga? Porque todos van a consumir droga. El problema es cuál va a quedar pegado. ¿Cómo evitamos que el chico quede pegado en la droga? Produzcamos la endorfina. Ya no va a sentir tanto placer por la droga, sino que va a sentir placer por otras cosas.